El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales y últimamente a los territorios latinoamericanos. Y estamos celebrando todo este mes el M8 que representa lo que es estos movimientos femeninos que hemos hecho además hoy y desde el programa pasado dedicado a las mujeres latinoamericanas. Y seguimos con la misma dupla, México-Colombia, porque esa dupla nos da un montón. Y bueno, entonces, bienvenidos a este segundo programa, Las Mujeres Pensando Latinoamérica. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Pues bueno, las voces de las mujeres latinoamericanas emergen para reflexionar sobre nuestro territorio y lo hacen desde la experiencia y desde el sentir. Nosotras resonamos desde nuestra vida personal para entender lo que vivimos hoy en día y mover esas transformaciones necesarias para que Latinoamérica sea un lugar, diría yo, con más justicia social. Creo que eso está muy en la lógica de las mujeres, porque tenemos una manera de vernos y relacionarnos con el mundo diferente. Y bueno, sin que suene pretencioso, pero somos finalmente nosotras quienes impulsamos movimientos sociales, comunitarios que permiten proyectos, iniciativas e incluso repensarnos nuestros escenarios laborales, la lucha por los derechos que hemos hecho y que a veces terminan esclavizándonos también. Hoy vamos a hablar un poco sobre esas reflexiones que como mujeres hacemos de nuestro entorno latinoamericano. Tengo dos invitadas de relujo. Una de la casa, que es la profesora Adriana Martínez. Adrianita es hija de las montañas del municipio de La Sierrita en Cundinamarca, invitados a que lo conozcan. Ella es maestra de aula, es madre, es una mujer sensible, comprometida, muy amorosa, es Adrianita. Ella es profesora de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional y es una mujer convencida de que la escuela puede ser un lugar para todos y la vida se lo ha mostrado también de esa manera. Nuestra segunda invitada es Eloína Castro, para nosotros Elo. Ella nos acompaña desde Puebla, México. Es una maestra, hermana, hija, esposa, amiga. Es una mujer muy entregada a los suyos y a sus causas. Es profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde trabaja con adolescentes, y yo siempre que escucho a Elo le escucho un sentimiento como de una fe que le tiene a esos muchachos de que ellos sí van a transformar lo que quizá nosotros dejamos en punto, y a eso se dedica Elo, a transformar esos corazones y esas mentes de esos chicos allá en Puebla. Entonces, bueno, antes de darle la palabra a mis invitadas para que ustedes puedan pues estremecerse con esa manera como ellas nos van a mostrar su lectura de una América Latina, quiero hacerle un saludo a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones en Nocaima, la emisora campesina de INSA por allá en el Cauca, y pues por supuesto un abrazo muy especial hoy para los estudiantes, profesores y la comunidad educativa de la Universidad Benemérita
autónoma de Puebla. Y bueno, bienvenidas Elo y Adriana a este espacio. Empecemos con Elo. Elo, bienvenida a Colombia a través de estos micrófonos. Hola a todas y a todos mis amigos en Colombia, mis amigas en Colombia y a quienes nos escuchan. Realmente para mí es un privilegio poder estar y compartir estos minutos, estas voces con amigas muy queridas, con mis Adrianas, como yo les digo. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, Elo, para nosotros un gusto tenerte acá y por supuesto tenerte también desde esas reflexiones como maestra, como mujer, como latinoamericana, desde un país que nosotros queremos un montón. O sea, es imposible que los colombianos nieguen el cariño tan grande que le tenemos a México, a su cultura. Aquí todo el mundo quiere parecerse un poquito a los mexicanos. Adri, bienvenida a estos micrófonos que son de tu casa. Adrianita, para mí es un gusto estar aquí en este espacio construido con el corazón, con la emoción, con la alegría. Es un orgullo pertenecer a la casa de la formación de maestros y maestras y pues en ese mismo proceso a este espacio, el Convite, que me parece un nombre muy bonito, que me parece una forma de nombrar estos espacios de encontrarnos, de conversar, de pensar, de articularnos para transformar, que yo creo que esa es la invitación que Adri siempre hace. Alguna vez recuerdo que había una invitación y yo creo que yo no sé qué pasó y me perdí el poder estar en este espacio. Entonces hoy me siento muy feliz y muy orgullosa de poder estar aquí. Saludo a Elo, querida compañera, querida amiga de México, y bueno, decir que soy fiel seguidora de este espacio, que lo comparto con mis estudiantes, que me enorgullece muchísimo y que me sorprende, ¿no? La capacidad de convocatoria que tiene Adri. Saludos a todos y a todas las personas que nos escuchan y muy feliz de estar aquí hoy. Tan chévere que hayas hecho alusión al nombre del programa. Hace rato que no se hablaba de eso y por eso es que yo las convidé a que ustedes vengan a hablar con nosotros. Yo no sé si en México ese concepto lo conocen, lo usan, pero acá sobre todo en la parte cundiboyacense, que es de donde somos Adriana y yo, Boyacá, pues se utiliza mucho el convite así como para convidarse a muchas cosas, desde hacer una carretera hasta hacer una fiesta. Sí, exactamente. Está buenísimo. No lo usamos demasiado, pero sí lo entendemos. Bien, sí, es hermoso, me encanta el nombre. Hoy estás convidada aquí a charlar, Elo, desde tu lugar como mujer latinoamericana. Creo que eso nos ha vinculado incluso en esta relación que tenemos nosotras las tres, que estamos acá charlando desde distintos lugares culturales, pero que nos une ese ser femenino. Empecemos por ahí, Elo. ¿Cómo sientes tú que ese lugar de lo femenino ha marcado la manera como tú ahora te piensas Latinoamérica, México en particular? Creo que eso es una pregunta muy difícil, pero es una pregunta que nos obliga necesariamente a repasar nuestra propia conciencia de nosotras y de las posibilidades que emergen desde el ser femenino. Creo que pensarme una mujer latinoamericana está siempre en una construcción permanente, porque precisamente pensaría y siento también que durante muchos años, siglos, hubo una predeterminación de lo que implica ser mujer. Y ahora, ¿no? Últimamente, pues ha habido todo este fenómeno también social, masivo, que nos ha puesto a repensar ese lugar, que nos ha puesto también a repensar esos conceptos que de alguna forma limitan mucho nuestro quehacer y nuestros roles como mujeres situadas en un espacio geocultural como es nuestra América Latina. Entonces creo que más bien está en permanente construcción, en permanente reflexión. Me parecería también que el ser mujer implica darse cuenta de esas unas otras posibilidades que tenemos para existir y para plantear otras formas de ser y estar en el mundo. Creo más bien que la asunción de ser
mujer en América Latina, si bien tiene que ver con lo ontológico, ¿no? Con un replanteamiento justamente de esa esencia de lo que somos, también con una cuestión epistemológica, ¿no? Que es hasta dónde nosotras podemos cambiar nuestras relaciones con el mundo, la manera en la que interpretamos eso que nos rodea, ¿no? Y que precisamente creo que ahí está la potencia de la mujer, ¿no? Como un ser disruptivo, como un ser capaz de crear, ¿no? Y de hacer y de forjar otras posibilidades, otros sentidos, otros significados, otros afectos, otras lógicas. Entonces creo que el hecho de ser mujer en América Latina implica también ser consciente de esa frontera que habitamos nosotras en estas latitudes geográficas, que tienen que ver, sí, con un sentido híbrido, ¿no? El hecho de que nosotras podamos dialogar con lo indígena, con lo afro, con lo occidental, y construir, ¿no? A partir de todas estas interlocuciones, un algo, ¿no? O unos algos. Entonces creo que eso es una potencia ahí permanente, ¿no? No podría decir más, porque creo que siempre se está repensando y construyendo, y esa labor ha sido hermosa, ¿no? Descubrirla desde los años que ya tengo, desde estas nuevas generaciones con las que nos toca convivir, pero también en diálogo con las madres, con las abuelas, ¿no? Que también anteceden a este momento histórico. Que tiene que ver con justo eso que tú mencionabas, que son esas otras lógicas y que nos ponen en un lugar de comprensión de que no estamos hablando de las mismas mujeres, ¿no? O sea, cuando hablamos de nosotras o hablamos de nuestras abuelas o hablamos de nuestras mamás o en este momento de nuestras hijas o nuestros estudiantes, pues estamos hablando desde lugares de visión del mundo totalmente distintas por los cambios que han habido, por las nuevas lógicas de lectura e incluso por los medios, ¿no? ¿Desde dónde, Adri, desde dónde tú te piensas tu territorio colombiano, tu territorio educativo, o sea, los territorios que tú habitas? ¿Cómo haces esa lectura desde esas distintas lógicas y roles que tienes tú socialmente? Bueno, yo creo que es inevitable, cuando escucho a Elo, es inevitable no pensar cómo tejer, ¿no? Todas estas maneras en que nosotras nos leemos, todas estas maneras en que nosotras tenemos que honrar a esas mujeres que nos habitan, ¿no? Y entonces cuando escuchaba a Elo pensaba muchísimo en mi madre, pensaba muchísimo en esa mujer que desde un momento, desde un contexto, desde unas situaciones particulares, configuró muchas cosas para el bienestar. Pienso que desde la infancia las mujeres han sido parte fundamental de mi vida, las mujeres de mi familia, pero también las mujeres de mi pequeño territorio, que es allá la sierra, que está entre unas montañas muy lindas. Y creo que esas mujeres nos habitan, o esas mujeres me habitan, y esas mujeres permean muchas maneras en las que yo percibo, en las que yo siento, en las que yo comprendo la realidad, pero también me invitan como a romper con ciertas dinámicas, ¿no? Que hacen parte de nuestro ser mujer. Me refiero un poco a la sumisión, me refiero un poco al estar silenciadas, al trabajar sin descanso, pero sin entender que ese trabajo como que no es tan valioso. Cuando honro a mi familia siempre pienso, bueno, en ese lugar del padre, ese lugar de la madre, del abuelo, de la abuela, y pienso que tiene que haber como una comunión, y pienso que también nosotras tuvimos que, o bueno, más nuestras madres y abuelas tuvieron que luchar muchísimo más por ese lugar. Y hoy día pues creo que eso tiene que ver mucho con esa reconstrucción que estoy haciendo de mí, porque bueno, ese es el lugar como importante de la memoria, de eso que me ha constituido, y con lo que yo estoy permanentemente en diálogo. Otro lugar tiene que ver con el lugar del ser maestra, de la formación,
que decidí desde muy temprano, porque una maestra en mi infancia también significó muchísimo para mí y me hizo pensar que eso que decía Adrianita ahorita, que hay que tener esperanza en la escuela y que la escuela puede ser un lugar hospitalario en el que estamos invitados siempre a entrar. Entonces, ese es el lugar desde el cual también yo puedo hablar, desde lo que ha significado para mí aprender todos los días de este ejercicio tan bello de ser maestra, de formar primero a los niños y a las niñas. Fue una época bellísima de ser maestra, de comprender ese lugar del niño y de la niña que a veces estuvo invisibilizado en mi experiencia, de mirar con otros ojos, de otra vez hacer visible también esa voz, de entender cómo esas lógicas desde las cuales los niños comprenden el mundo, complejizan el mundo. Eso me ha parecido también un espacio muy formativo, ¿no? Como, no la universidad, no, bueno, sí, la universidad importante, pero no tan importante como la misma experiencia de situarme en la escuela, que ha sido para mí pues un espacio vital, y luego pues la posibilidad de formar maestros y maestras, y allí también tuve que desaprender muchísimo, y allí también tuve que moverme hacia otros lugares, igual, ¿no? De comprender la formación desde otras maneras. Entonces creo que como que esos lugares de alguna manera me permiten hacer unas construcciones, valorar muchísimo, recuperar como todos esos ejercicios, comprender esos momentos en los cuales estaba equivocadamente pensando unas dinámicas, y definitivamente pues también el nivel de la madre, ser madre, ha sido transformador, ha sido un ejercicio, ha sido, no sé, una práctica, cómo llamar a este ejercicio de dar la vida, ¿no? De pensar en ese sujeto. Y bueno, todo lo que viene acompañado con ese seguir pensando la formación, seguir pensando ese lugar del afecto, ese lugar del vínculo, acompañado pues de otros aspectos que yo creo que más adelante podré compartir un poquito más, pero no sé, es muy bonito en esta conversación entendernos como arte y parte de ese proceso de transformación, como que estamos allí, estamos aquí y estamos con un compromiso, y eso creo que es lo que me parece muy bonito de este espacio de conversación. Muy bonito, Adri, haber hecho esa alusión a las ancestras, a las mujeres que habitan en nosotras, porque efectivamente desde esos lugares leemos el mundo, pero también los leemos los leemos y los expresamos desde distintos posicionamientos, y hay una cosa en nosotras que es muy bonita, y es la posibilidad de la expresión del sentir. Afortunadamente, pues eso se nos ha permitido más a nosotras en medio de tantas lecturas que se hacen de lo femenino. Yo quisiera como llevarnos a pensar un poco en seguir este diálogo en las maneras como todo este trasegar, digamos, como mujeres que además somos de alguna manera diferentes a nuestras ancestras por X cosas, hemos accedido más a escenarios como la universidad, tenemos otros cargos distintos que tal vez nuestras abuelas no se hubieran pensado. Tenemos una posibilidad de leer el mundo desde otros lugares, y si bien ellas en su momento frente a su fogón o en su casa se preguntaron cosas y dijeron, bueno, ¿y por qué tengo que pedirle permiso a mi marido para esto? Porque hoy nosotras nos preguntamos otras cosas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes se cuestionan? ¿Cuáles son esos deseos de comprender la realidad que ustedes tienen en este momento como mujeres? Y cómo se han movido en ellos, ¿no? Yo les digo que, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que últimamente he reflexionado un poco sobre el hecho de que haber estado en la universidad como mujer de origen campesino me llevó a ilustrar el concepto de campesinado y alejarme un poco de él, ¿no? Y hoy estoy pensando que uno comprende más la realidad cuando realmente lee esa realidad. ¿Qué es lo que ustedes le preguntan a su realidad como mujer? ¿Qué es lo que en este momento les inquieta? Bueno, por ahí, precisamente retomando la canción, hay una historia muy bella con esa canción, y es que Mercedes Sosa tenía como en un principio, ¿no?,
sus dudas respecto a la autenticidad, ¿no?, del folclore y de la manera de interpretar de Soledad Pastorutti. Y a lo largo del tiempo, ¿no?, pues Mercedes invita a Soledad a cantar esta bellísima canción en su último disco, que es Cantora. Y Soledad cuenta, ¿no?, que en ese momento, cuando Mercedes la invita, ¿no?, hay una especie justo de movimiento en donde se hace una especie de también de conciliación de estas diferentes perspectivas de cómo es vivir y cómo es sentir el folclore latinoamericano, ¿no?, y cada una con su forma, cada una con su espacio. Y esto resuena un poco con esta pregunta, ¿no?, que estás haciendo, y de alguna forma teje la conversación también con lo que Adriana venía comentando respecto a estos hilos de continuidad y de ruptura que hay entre todas las mujeres que nos habitan, ¿no? Al final esta canción también tiene que ver con ese reconocer cuál es nuestra posición cuando sentimos, cuando abrazamos, cuando pensamos. Entonces, una de las preocupaciones que yo tengo como mujer necesariamente es esta, la de plantear unas otras formas, ¿no?, de ser, de existir, de formar, ¿no?, en el caso de la escuela, a las nuevas generaciones de niñas, de niños, pero también de niñes, ¿no?, de aperturar esta inclusión, ¿no?, para unos y para otros, para otras, para otros. Entonces, bueno, eso necesariamente ha provocado en mí pensar también mi papel y mi lugar como maestra, ¿sí? Desde dónde yo pienso la escuela, qué es lo que yo quiero forjar y formar en esas niñas, en esos niños, en esos niñes. ¿Por qué? Porque al final creo que lo que a mí me convoca mucho es esa búsqueda de la voz propia, ¿no? Que ellos y ellas y ellas puedan generar un pensar propio, un pensar que se atreva y sea audaz y logre hacer intervenciones en todos aquellos aspectos de la realidad que nos molestan y que les molestan a ellas como nueva generación. Entonces sí, para mí es el lugar o lo que me convoca a mí es una especie de desobediencia, ¿no? Mi lugar como mujer tiene que ver con ser desobediente a todos esos roles, a todas esas determinaciones y provocar, ¿no? O sea, provocar cuestionamientos, nuevas indagaciones, nuevas formas de explorar, porque a mi juicio la realidad está sobrepasando, ¿no?, todo lo que se dice de ella, todo lo que se piensa de ella. Entonces, cuando yo recupero también ese lugar como mujer y empiezo a explorar unas otras formas de conocer desde los afectos, desde la fe, desde la intuición, desde la imaginación, entonces también estoy aperturando otras posibilidades de ser y estar. Entonces, claro, es un trabajo muy contradictorio porque al final pensarme como una mujer en la docencia tiene que ver con estar adscrita también a un sistema que contradice mi propia lucha, que contradice mi propia desobediencia, pero que al final creo que el voto está por acompañar, ¿no? O sea, por acompañar procesos que quizá a mí no me toque ver culminados o concluidos. Pero que al final es andar hacia esa utopía de la que muchos y muchas han hablado, ¿no? Incluyendo Galeano, que siempre es esa voz, ¿no? Que nos recuerda el lugar de las utopías. Entonces, eso yo pudiera decir, ¿no? Son preguntas muy difíciles las que haces, Adri, pero que sin duda nos obligan a situar. Hay una, digamos que la pregunta va muy en el tono, sí, claro, es muy amplia para el tiempo que tenemos acá, pero muy en el tono de que hay una lectura como homogenizada de las mujeres desde la ternura, desde una cantidad, digamos, de estereotipos también, desde los cuales pensamos que son los únicos elementos con que leemos el mundo, ¿no? Y es muy importante como aperturar estas ideas de qué otras preguntas nos hacemos nosotras, incluso cuestionando asuntos que nos han sido como puestos como si fuesen innatos en nosotras,
que tienen que ver con el cuidado, con lo maternal, decía Adriana, con una cantidad de cosas que parece que fuesen como innatas en nosotras, pero a esas cosas que se les cuestiona. Claro, y creo que a mí me parece que esa ternura y ese cuidado y ese acompañamiento podría también resignificarse, ¿no? Porque yo no estoy peleada con eso, ¿no? Me gusta ser una mujer tierna, me gusta ser una mujer escuchadora, me gusta ser una mujer cuidadora, pero no en el sentido que tradicionalmente está pensado, ¿no? Con relación a esos adjetivos. Precisamente es una ternura y es un afecto como un acto de rebeldía, ¿no? A la dureza, a la crudeza, a la crueldad del mundo, ¿no? Entonces creo que desde ahí, desde eso vincular, desde eso afectivo, desde la proximidad, nosotras generamos otras formas, ¿no? A las que yo le apuesto. Y se resignifica eso a partir de lecturas nuevas. Adri, ¿qué dice? Sí, definitivamente, muy interesante como el lugar que le estamos dando a eso, a esa resignificación. Cuando yo me convertí en madre, yo siempre pensaba desde el lugar del romantizar este momento tan bonito de la espera, de cómo mi madre vivió esa experiencia, en fin, bueno, que no fue sencilla, que fue otro momento, que fue de verse a sus hijos o mi abuela en los tiempos de la violencia que tenían que escapar básicamente de su lugar en el campo porque no había posibilidad, ¿no? Como que era o escapamos o nos vamos o sí, eso, como esos diferentes momentos. Y entonces yo creo que cada una tuvo que hacer una ruptura, cada una tuvo que resignificar en el sentido mismo de la supervivencia, en el sentido mismo de cómo vivieron cada una de estas experiencias, y yo siento que a mí me tocó lo mismo, ¿no? Como entender que la maternidad pasaba por aspectos que yo no esperaba o por situaciones que yo no contemplaba y que fueron una ruptura total. Entonces yo sí estoy de acuerdo con no por ello no se deja de amar, no por ello dejamos de sentir eso que sentimos, bueno, esos diálogos, ese traspaso de ese saber, dirían algunos. Precisamente cuando pensaba en esas donaciones, como en esa manera en que las personas de nuestra familia, no solo las mujeres, toda la familia, ocurre como ese proceso de donación y que ocurre también con otros contextos, el contexto de trabajo, con estos espacios. Entonces me parece que ahí ocurre algo muy bonito con el saber, ahí ocurre algo muy bonito con eso que nos configura, que nos de alguna manera nos permite situarnos en un lugar. Y yo quiero rescatar muchísimo como esa experiencia de cómo mi saber está permeado por esas dinámicas de la memoria, por esa historia. Descubro, por ejemplo, que ser maestra significa de alguna manera decirles a mis estudiantes que esto era muy potente para mí, que esto fue muy importante en un momento de la historia, que es mi historia, que es mi vida, y pasa muchísimo con esas diferentes expresiones estéticas y pasa muchísimo como con esas dinámicas propias. No sé si me enredo, pero lo que quiero decir un poco es que parte de ese proceso de ser maestra, de ser madre, pasa también por esa configuración y esa recuperación de esos saberes. No podría haberlo hecho, digamos, sin ese aporte de mi mamá o de mi abuela o de la abuela de mi hijo. Eso enriqueció muchísimo más, por ejemplo, mi experiencia como madre, y en mi experiencia como maestra, pues yo también traigo esas voces. No, porque estamos hablando de la infancia, porque estamos hablando de esos espacios en los que los niños y las niñas están con nosotros. Entonces, creo que todos esos elementos pasan por el cuerpo. Creo que cuando uno habla de formación, uno habla de algo que lo mueve, uno habla de algo que, como de ese movimiento mísmico que siempre hablábamos en alguna vez, en algún momento, ¿cierto? Como que casi que me obligo a articular casi siempre, casi que me obligo como a traer esas palabras de esos otros momentos, de esas otras experiencias, cuando pienso en mi lugar como mamá, cuando pienso en mi lugar como maestra, cuando pienso en mi lugar como miembro de una comunidad, ¿no? Mi barrio, mi contexto educativo. Pienso muchísimo cómo
me comprometo también con esas voces, me comprometo también como con esas experiencias que siguen siendo relevantes. Por ejemplo, cuando escuchamos con los estudiantes una canción que considero importante para mí y los estudiantes nunca jamás en su vida la han escuchado, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito porque es como traer al aula de clase algo que puede que no sea tan relevante, que puede que no sea, pero que como que los chicos o los estudiantes, las estudiantes, casi siempre nosotros estamos con muchas estudiantes, se sorprenden, ¿no? Como de escuchar eso. Eso me parece muy bonito, como uno se convierte también como en un tejedor, como en un atrapador de muchas de esas experiencias. Y si de algo me gusta a mí hablar con Adriana es de música, porque Adriana fue criada entre discos. Y por eso ya hoy nos trae música también, que trae. Sí, cuando Adri nos invitaba a pensar en esa experiencia musical, en esa experiencia sonora, me costó muchísimo trabajo porque creo que todas las canciones merecen un lugar, todas, en todo momento, ¿no? Hay un momento para cada canción. Pero en ese momento fue muy bonito precisamente porque Adri nos convidó, nos invitó, y eso para mí fue toda una emoción. Y no sé, apareció Pedro Guerra, que además es un ser mágico, adora México, por ahí le escuchaba diciendo que ama México. Y yo, bueno, crecí mi vida como maestra, de alguna manera estuvo muy permeada por Pedro Guerra en algún momento. Tuve la posibilidad de verlo así con sus crespos por allá cuando se presentó aquí en Bogotá, y así, ¿no? Un enamoramiento de su música. Y en particular esa canción que les quiero compartir, que traigo aquí para todas y todos, tiene que ver con esa hospitalidad, con ese cuidado, con ese calor del fuego, que es ese calor simbólico, con esa posibilidad de conversar con el otro, de decir estoy equivocado, de decir que no sé y no pasa nada porque entre todos lo vamos a resolver. Pues bueno, esta charla siempre muy cercana, muy que lo deja pensando a uno varias cosas. Ustedes han hecho alusión a las rebeldías, han hecho alusión a las ancestras, pero en una última pregunta, y ya con un poquito menos de tiempo, ¿a dónde esperan llegar? ¿Qué quieren afectar ustedes con esa manera de leer, pero sobre todo intervenir el mundo? Creo que nosotras hay una cosa muy bonita, y diría Camilo Torres, que está muy sonado por estos días, es muy cercano a lo femenino, y es el amor eficaz. Y es que no se queda solo en reflexionarlo, sino que se vuelve acción. Entonces, ¿cuáles son esas acciones a las que ustedes quisieran llegar y qué quieren afectar para la transformación de esta América Latina? Y pues a mí me parece que así como me presentaste de una manera tan bonita, tan sentida, creo que ese es como uno de las misiones que yo he adoptado, que he tratado de pensar para mí y para mi existencia, al menos en esta temporalidad. Y es mi trabajo con las infancias y con las juventudes. Al final, en la historia personal mía, está siempre atravesada la idea de la investigadora, ¿no? La docente, y la decisión de trabajar con mis estudiantes. Yo siempre digo los más chiquitos, las más chiquitas, les más chiquites, tiene que ver con el poder acompañar, ¿no? El poder incitar, ¿no? Ese descubrimiento, no solamente de sus voces, sino también de su historia, de su territorio. Lamentablemente, las nuevas generaciones a veces están muy lejos y muy perdidas en ese espacio virtual, en ese espacio digital, y son poco conscientes de esta geocultura que nos atraviesa a todos y a todas y a todos como latinoamericanos. En ese sentido, una de mis misiones es esa, que ellos conozcan y reconozcan su territorio como algo que los interpela, como que ese territorio les da esa voz que emana de ellos y de ellas y de ellos, y que es esa América Latina, el espacio vital, desde el cual surgen sus experiencias, desde el cual su voz adquiere un sentido,
la América Latina como un lugar social, como un lugar político de alguna forma, que ocupamos dentro de todas las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales que nos atraviesan. Entonces, uno de esos grandes objetivos para mí es ayudarles a situarse, ¿no? A encontrarse dentro de América Latina y que puedan ser conscientes del compromiso que implica trabajar por una justicia que no sea solamente social o política, sino también una justicia epistémica para todos y todas y todos quienes vivimos y quienes habitamos estos espacios. Entonces, la canción, ¿no? También de Mercedes, Agua, Fuego, Tierra y Viento, tiene que ver con eso. Hay una frase, hay un verso, ¿no? Que dice, cuando yo te abrazo, te abraza conmigo una eternidad, ¿no? Y entonces empieza a nombrar todo el territorio, ¿no? Y entonces, cuando nosotras nos conocimos, porque amigos, escuchas, nosotras hemos convivido juntas y nos hemos encontrado en Colombia, el sentir el territorio colombiano, el poder, ¿no? Experimentar con mis amigas y con mis amigos colombianos y de otras latitudes de América Latina, definitivamente genera en mí otros saberes, como ya lo está planteando también Adri, ¿no? Saberes históricos, políticos, éticos, territoriales. Entonces, creo que la misión está ahí, ¿no? En hacer que estos pequeños, estas pequeñas, estos pequeñas sean conscientes de ese lugar que habitan. Adri. Ay, bueno, esa es una pregunta muy bonita, muy importante, muy necesaria. Y yo creo que a mí me compromete muchísimo, pues, mi lugar como maestra, mi lugar como madre, mi lugar como de alguna manera una cuidadora, una persona que cuida, una maestra que cuida a sus estudiantes, una madre que cuida a su hijo y con su hijo su condición, desnaturalizar esa idea del cuidado, a pensar el cuidado más allá de un asunto íntimo, invisibilizado, segregado como toda una posibilidad política, porque el cuidado se viste de mujer, el cuidado es femenino. Entonces eso para mí ha sido, digamos, otra forma de resignificar, de descubrir esas cosas que antes no eran tan, no las reconocía como de esa manera. Creo que en América Latina la mujer tiene esa fundamental tarea, yo diría que en todo el mundo, pero pues en América Latina históricamente estamos presentes siempre, estamos presentes en cada momento y de alguna manera también se ha hecho invisible ese lugar del cuidado. Hablando también, como dice Elo, de esas otras conversaciones que hemos tenido, Elo me ha ayudado a entender muchísimo de ese lugar, desde esas reflexiones que ella ha pensado, de cómo el trabajo, en lugar de honrar ese saber, esa posibilidad, lo desconoce. Adri me ha ayudado a redescubrir mi lugar como mujer campesina, porque yo no soy una mujer de ciudad, yo soy una mujer campesina, mi familia es campesina y para mí eso ha sido un orgullo toda la vida, pero Adri me ha hecho entender esos otros lugares. Entonces yo creo que esto es un tejido muy bello y creo que se enriquece muchísimo con todas estos aportes, con todos estos momentos, pero sí, creo que mi lugar tiene que ver también como con esa complejización de lo que significa cuidar. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @elconvite. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero es un agradecimiento grandísimo y un abrazo grandote para Elo, para Adriana, por haber estado con nosotros
el día de hoy y regalarnos estas reflexiones, pero sobre todo creo que nos quedamos con unas ganas de cambiar el mundo después de escuchar lo que ustedes tremendo. A nuestros seguidores no se nos olvide seguirnos en nuestra página en Facebook, bueno, y ahora en Instagram, ahora estamos en Instagram también, como programa radial El Convite UPN, y por supuesto en la página de la Pedagógica Radio, por si quieren volver a escuchar este o otros convites, y nos vemos en un próximo convite. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.